Tratar de compartir. Estábamos analizando un documento en la anterior clase referido a la situación actual de las políticas alimentarias en Bolivia y habíamos estado analizando lo que el documento decía antes del 2005 y después del 2005, las políticas del MAS. Continuemos, y me imagino que han debido leer este documento que les he enviado de forma también directa. A ver. Es este. Ustedes me dirán si, si aparece sobre el documento en verde y café. ¿Se visualiza? No, es como si te... Estamos visualizando todavía los archivos, el listado de A los archivos. archivos. A ver, de nuevo. Ahora. ¿No? No, todavía no. A ver, no. Miren, yo tengo acá. Vamos a compartir. Ahora ya se está visualizando. A ver, que vaya entrando. ¿Sí? Sí, Sí, doctor, doctor. ya se ve. Ahora sí. Ya. Ese es el documento que habíamos estado analizando la pasada sesión. Y continuemos y terminemos, ¿sí? En la primera parte. En la segunda parte ya entraremos a lo que significa la agricultura familiar. La segunda parte y la subsiguiente sesión. Y para terminar, el viernes es la agricultura familiar y la incidencia sobre la agrobiodiversidad. Entonces, con esto, hasta media clase terminaríamos acerca de las políticas. Habíamos, nos habíamos quedado en las políticas del anterior gobierno, del MAS. Habíamos mencionado la situación de la soberanía y la seguridad alimentaria. Después, las políticas ¿No han leído el documento? ¿Han tenido tiempo para leer este documento? ¿O no lo han podido ver? ¿Hay algún comentario de alguno de los participantes?
Habíamos señalado las orientaciones centrales de las políticas agrarias del gobierno del MAS. Referida a la seguridad y soberanía alimentaria, la revolución rural, agropecuaria y forestal, que en ese entonces manejaba el Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Habíamos subrayado que las políticas centrales se proponen fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria. Por lo tanto, la política del gobierno del MAS estaba centrada principalmente en promover el incremento de cantidad y calidad de la producción de alimentos agrícolas y pecuarios, de tal modo que contribuyan a la generación de excedentes, pero con una base de las capacidades de las familias rurales. Entonces se hacía mucho énfasis en el apoyo a las pequeñas, medianas empresas, emprendimientos, agricultura familiar. De ahí que surge también entre sus políticas la Ley 3546, que declara de prioridad nacional la construcción del complejo agroindustrial de San Buenaventura. Que por cierto, yo el año 2012 trabajé en esta empresa y son varias las experiencias que pude adquirir en este trabajo. En realidad estaba consolidado, no consolidándose, más bien iniciando, avanzando este complejo agroindustrial. Si en algún momento alguien pregunta o hay un espacio para comentar, podemos hacerlo. Hablamos también sobre los transgénicos, la producción, importación y comercialización de transgénicos, que será regulada por ley. En eso quedó. Después hablamos sobre las políticas de tierras, porque uno era la política agraria y otro las políticas de tierras. Entonces, otro de los No me mojes mi... era la transformación de la estructura de la tenencia y acceso a la tierra y bosques, lo cual constituye la principal política para impulsar la transformación estructural agraria. Obviamente que no puede haber una transformación estructural agraria si es que no se cambia, se redirecciona la tenencia y el acceso a la tierra. De ahí que surgen algunos planteamientos controversiales para algunos sectores de nuestra población boliviana, en la que señalaba que se debería eliminar el latifundio y recuperar tierras fiscales para la nación a través de un proceso en el que el saneamiento de la propiedad agraria dé lugar de forma efectiva a la consolidación de las propiedades rurales trabajadas y la reversión de las tierras ociosas, en aquellos casos en que los propietarios no cumplan con la función económica social. Asimismo, señalaba el gobierno del MAS, la distribución
y redistribución de tierras que debe favorecer exclusivamente a los pueblos indígenas y comunidades campesinas hasta que se hayan superado los grandes desequilibrios referidos a la distribución de tierras en el país. Esta política crea bastante susceptibilidad en sectores principalmente del oriente boliviano, donde está centralizado las grandes propiedades, ¿no? Los latifundios, eh, y la revisión de la función económica social hace temer a los poseedores o a los propietarios de una reversión de sus tierras en beneficio de pueblos indígenas y comunidades campesinas. En eso se centraba la política de tierras. Entonces, el 2008 se presenta el documento denominado la nueva política de tierras, donde tiene 4 principios transversales a la revolución agraria. Entonces, estamos hablando de la nueva política de tierras y la revolución agraria. 1. La descolonización de las estructuras agrarias. 2. La equidad en la tenencia de la tierra. 3. Soberanía alimentaria. Perdón. Basada en la agricultura campesina. Soberanía alimentaria basada en la agricultura campesina. Y 4. Manejo sostenible de los suelos, agua, bosques y biodiversidad. Esos fueron los 4 principios transversales de la revolución agraria, o más bien de la nueva política de tierras. En cuanto a la descolonización de las estructuras agrarias, plantea eliminar el latifundio, suprimir la servidumbre y explotación del trabajo humano, consolidar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, originarios, priorizando la restitución de tierras a comunidades indígenas, restableciendo el derecho histórico sobre sus territorios, su derecho a la autodeterminación y a conservar y o reconstituir sus culturas. Eso es lo que estaba redactado en principio en su parte más, en su parte fundamental. En lo que se refiere a la equidad en la tenencia de la tierra, señala establecer un equilibrio en el acceso y tenencia de la tierra, donde no puede haber una acumulación de miles de hectáreas en manos de algunos y en desmedro de otras mayorías que no tenían acceso a tierras, ¿no? Entonces se reconoce la tenencia colectiva e individual de la misma. Sin embargo, se estaba reconociendo la propiedad individual con la premisa de que ésta cumpla su función económica y social. Entonces, el principio de soberanía alimentaria basada en la agricultura campesina, ¿qué plantea? Garantizar
el acceso de toda la población a la alimentación adecuada, trascendiendo el concepto convencional de seguridad alimentaria ante soberanía alimentaria, que como ya en algún momento habíamos conceptualizado, que la soberanía alimentaria era el derecho de los estados, de los pueblos, de las comunidades, a definir sus propias políticas en materia de alimentos, de garantizar a sus agricultores el acceso al mercado local en condiciones favorables y de abastecer a la población con alimentos a precios asequibles, sanos, seguros y culturalmente apropiados. 2. Fortalecer la agricultura familiar campesina, revalorizando las tecnologías productivas ancestrales, su importancia en la conservación de los recursos naturales y sus aportes al mercado interno y externo de alimentos. Y 3, fortalecer la empresa comunitaria a través de su impulso, así como desarrollando las experiencias de las organizaciones económicas campesinas. No hay un 4 que diga fortalecer la mediana y la gran empresa agroindustrial. Eso no dice. Ahí termina, en esos 3 principios referidos a la soberanía alimentaria. El cuarto principio se refiere al manejo sostenible de suelos, agua, bosques y biodiversidad. Aquí ya tiene un matiz medioambiental, un matiz de conservación de la biodiversidad, de manejo sostenible. Aunque la terminología de manejo sostenible, también el gobierno ha querido minimizar y en su lugar emplear la terminología de desarrollo sustentable. Por varias razones, más que nada ideológicas, en el sentido de que este término de manejo sostenible viene pues del informe de Brundtland, de la convención realizada en Noruega, ¿no? El 90 y tantos, los principios de los países capitalistas para acuñar este término de manejo sostenible. Entonces, en lugar de esto, deberíamos manejar el término de desarrollo sustentable. Así al menos lo planteaba el gobierno del MAS. En este cuarto principio, estaba orientada a estabilizar la frontera agrícola, ganadera y forestal, superando la visión agraria de las políticas, y recuperar los suelos y bosques degradados y el manejo de cuencas hidrográficas a través de un rol preponderante asignando a las comunidades indígenas y campesinas y a sus organizaciones en la recuperación de áreas degradadas. La Constitución Política del Estado vigente no se aparta en general de estas orientaciones, no garantiza derechos propietarios. También consagra los diferentes tipos de propiedad agraria en el país, en tanto cumpla su función social, económica, garantiza derechos propietarios particulares ubicados entre territorios indígenas originarios campesinos y prohíbe algunos tipos de latifundio. 1. La tenencia improductiva de la tierra. 2. La tierra que no cumpla la función económica social. 3. La explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral. Y 4.
La propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. Asimismo, señala un límite de 5.000 hectáreas para la propiedad agrícola, límite que no será aplicado retroactivamente y que consolida la estructura agraria construida en el país desde 1952, a la que el propio gobierno del MAS la considera concentradora y excluyente. Esas son las consideraciones que el gobierno del MAS ha podido sacar en decretos, presentar a nivel de leyes. Y bueno, ahora la situación de la soberanía y seguridad alimentaria en Bolivia. Ya habíamos mencionado lo que se hacía énfasis a partir de lo que pasaba antes del gobierno del MAS con las políticas neoliberales que está en este mismo documento en la primera parte, ¿no? Hay algunos cuadros que ilustran la situación alimentaria en Bolivia, que en los años 60 y 70 presenta un aumento significativo comparado con décadas anteriores, donde se va incrementando la dieta, mejorando también la calidad y la cantidad de la dieta alimentaria, y el consumo per cápita en 96, en el año 2000, fue estimado en 2.241 kilocalorías por persona y día, y 59,1 gramos de proteínas personales. Hay unos cuadros, el 24, el 25, ¿no?, que va explicando el incremento sustancial de estas raciones alimentarias. Podemos verla al final en estos cuadros. Pero es importante señalar un caso específico, el caso del trigo, debido a que forma parte básica, ¿no?, fundamental de la alimentación, no solamente en nuestro país, pero hablando de nuestra dieta boliviana, ocupa la harina, uno de los principales productos alimenticios, señalando que el trigo no presenta niveles de producción suficientes para abastecer la demanda. Por lo tanto, hay un déficit alimentario en el país, que se compensa con la importación de harina, ¿no? Puta deja. El ratio de dependencia de las importaciones en el quinquenio al 2000 era de 78,6, mientras que el ratio de autosuficiencia 22,5, lo que el país debía importar trigo y harina en volúmenes significativos. Por lo tanto, la política también del gobierno ha sido aumentar, incrementar las superficies de este cultivo. A ver. De este cultivo. Limitan los aspectos centrales que limitan la expansión de este cultivo y que incentivan los constantes incrementos de importación de grano y de harina de trigo son, según este estudio, 1. La inestabilidad de la superficie cultivada que se presenta en los llanos, debido a que el trigo, al igual que el sorgo y el girasol, se produce fundamentalmente como alternativa de rotación
de los cultivos de soya en invierno. Y dos, la producción campesina en la zona tradicional, que se caracteriza por ofertar al mercado pequeños excedentes después de satisfacer su autoconsumo. Por lo tanto, la situación del trigo es bastante compleja. Por un lado está la inestabilidad de las superficies. Esto es variable, inclusive año tras año, ¿no? Porque el trigo necesita ser rotado, ¿no? No es un monocultivo que se le puede dar todos los años y obtener buenos rendimientos. Por otro lado, la producción campesina es reducida. Tienen pequeñas parcelas que principalmente cosechan su trigo y lo utilizan para el autoabastecimiento y pequeños excedentes para la venta, pero reducidos. También el consumo en los hogares constata cambios importantes en la dieta boliviana comparado con el 60 o el 2000, ¿no? Los mismos que se expresan en un mayor consumo de arroz, aceites vegetales y carnes, y en un menor consumo de papa, maíz en grano y grasas animales. Estos cambios obedecen a los crecientes procesos de urbanización. Si bien en las zonas rurales la alimentación estaba basada principalmente en granos y cereales, ¿no? Granos y tubérculos y sus derivados. Papa, chuño, tunta, oca, caya y sus derivados. Maíz, tarwi, cañagua y otros productos según el piso ecológico, según la región. Estos han ido cambiando también a medida que se ha producido crecientes procesos de urbanización. La migración que en su momento habíamos mencionado, ese push rural y ese pull urbano, ese jalón urbano que cambia las dietas. La gente se migra al alto, a Oruro, a las ciudades principales, y no por las buenas o por no tener más alternativa, cambia pues la dieta alimentaria, ¿no? Porque a no ser que tenga que llevarse constantemente sus productos del agro, pero el agro también ha quedado desprotegido, ya no trabajan, ya no produce, ya no planta esos productos, entonces tiene que adaptarse a las nuevas condiciones que tienen en las ciudades. De ahí que se deriva bastantes problemas relacionados con la malnutrición y con la desnutrición, porque la alimentación en la ciudad, en las urbes, no es la más rica en proteínas, en vitaminas, en calidad alimenticia, ¿no? Que sabemos muy bien. Finalmente, en relación a la contribución de los diferentes tipos de productos a la oferta nacional de alimentos, el estudio distingue tres: el sector empresarial, el sector semi-empresarial y el sector campesino, ¿no? El empresarial es aquel que depende de fuerza de trabajo asalariada y que produce para el mercado. El sector empresarial en alimentos producen aceites, producen soya, arroz, eh, derivados cárnicos, carne también, ¿no? El sector semi-empresarial, que combina el uso de fuerza de trabajo asalariada con mano de obra familiar, que produce fundamentalmente para el mercado interno. Y tres, el sector campesino, que produce para su autoconsumo y una parte para el
mercado, utilizando fuerzas de trabajo principalmente. A ver, en la producción campesina contribuye con el 45% de la oferta interna de alimentos para los mercados de consumo y para el autoconsumo, mientras los sectores empresarial y semi-empresarial contribuyen con el 55%. Este 45% que contribuye en la producción campesina es importantísima porque la diversidad de productos que sacan los campesinos es pues muy grande, vasto, ¿no? Desde perejil podemos decir hasta ocas, la cacha, gualusa, yuca, cítricos, frutas, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese abanico de productos, o sea, diversidad, principalmente es producida por la producción campesina, no así por el sector empresarial, o sea, el semi-empresarial. Semi-empresarial, podemos quizás mencionar los bananos que se exportan de Chapare hacia, hacia la Argentina, también lo que viene mangas, viene a los mercados grandes, piñas, sandías y esos productos, ¿no? Pero esa diversidad que les digo está centrada en la producción campesina. A ver, otro estudio, bueno, el estudio señala que la producción campesina, bueno, valga la redundancia, produce fruta, 95%, papa, 90%, leche, 67%. En la producción de trigo, arroz y maíz, compartía la participación casi en un 50% con el sector empresarial y semi-empresarial. Mientras que su participación en dos productos agroindustriales como azúcar y aceites era nula, obviamente. Azúcar y aceites no producen. No, y era minoritaria su participación en la producción de carne. Otro estudio más reciente orientado a analizar los efectos de la liberalización comercial en la seguridad alimentaria de los pequeños productores agropecuarios plantea que ya no es posible hablar de especialidades productivas regionales. Pues, por ejemplo, la región del llano ha comenzado a prevalecer crecientemente en varios cultivos considerados tradicionalmente andinos, al punto de sus tasas de crecimiento allí son mayores que en regiones originales, como el caso de papa. Es decir, que los llanos, los valles, se han convertido en zonas productoras de papa, sobrepasando inclusive a los niveles de producción de la zona del altiplano. En el sentido, plantea que ya no quedan productos, alimentos emblemáticos regionales, como la papa asociada a la región del altiplano, el maíz a los valles y el arroz a los llanos, ¿no? Eso ha ido cambiando por diversos motivos, inclusive uno de ellos es los cambios climáticos, puesto que las regiones, digamos, el altiplano ya no tiene esos regímenes térmicos acentuados, climáticos, ¿no? Lo mismo los valles. Se han, digamos, las temperaturas se han incrementado, lo cual da lugar pues a que otros productos
adaptados a esas temperaturas, es decir, productos alimenticios que crecen en zonas, digamos, de valle, puedan adaptarse en llanos o viceversa, porque arroz, por ejemplo, en muchos valles se produce. Estos no solamente han perdido la importancia alimentaria que tenían, sino que, por ejemplo, el maíz choclo y la papa han perdido su significación en la generación de ingresos por la disminución de su producción en términos absolutos. También otra característica es que los pequeños productores rurales han sufrido transformaciones, pues su economía se ha monetizado más y por el deterioro de su producción alimenticia tradicional, el sector en su conjunto ha pasado de depender en mayor o menor grado de la compra de sus alimentos. Por otro lado, indica que una parte creciente de sus ingresos proviene de actividades extra, prediales e incluso de las remesas del exterior, por lo que la disponibilidad de ingresos económicos ha mejorado en general hasta el punto de que los alimentos más consumidos, si no la totalidad, de algunos estratos de estos productores dependen enteramente de la compra de ellos. Esto de las remesas del exterior también han dado un cambio sustancial en los modos de producción de los pequeños y medianos productores, puesto que muchos de ellos ya utilizan esos recursos que les vienen de afuera, de sus familiares, hermanos, padres, etcétera, para comprar, en lugar de estar produciendo maíz, por ejemplo, o de estar produciendo papas, prefieren comprar una, dos, tres arrobas y pares de contar y ellos trabajan en otras actividades, al menos la gente que ha migrado del campo hacia las ciudades. A ver, en ese sentido, el acceso a los alimentos de gran parte de estos productores llegue a ser más vulnerable, pues los ingresos monetarios se originan en remesas variables del exterior y o en la producción para la exportación a un mercado sujeto a crisis de precios muchas veces profundas y extensas. Sumado a esto, podemos decir también que la, los hábitos alimenticios han cambiado sustancialmente. Ya no, pues los productores, por ejemplo, hacer isaño, hacer la cacha, hacer variedades de oca, variedades de papa, no encuentran mercados porque los hábitos alimenticios de la gente son distintos. Muchos de estos productos ya ni conocen, no consumen. Entonces, esas nuevas generaciones eh, hacen que la pérdida de la biodiversidad, y eso vamos a hablar el viernes, sea grande, que el impacto en la agrobiodiversidad sea grande, porque al no consumir, al no comprar, el pequeño productor ya no, pues ya, ¿qué va a producir? ¿Para qué? Si no tiene mercado. Y ahí se va perdiendo la biodiversidad de semillas, la biodiversidad, ¿no?, de tubérculos, de cereales y otros. Otra característica que se ha encontrado en este estudio es que las familias de campesinos ya empobrecidas o en procesos de mayor o menor empobrecimiento que enfrentan situaciones de inseguridad alimentaria, como la falta de acceso de alimentos, renuncia a alimentos cotidianos
y o consumo de alimentos que no son de su agrado. También el autor concluyó que aquellos estratos de productores que han logrado o decidido mantener su agricultura alimentaria están menos expuestos a crisis alimentarias y, por supuesto, a inseguridad alimentaria más allá de sus condiciones de pobreza. Por el contrario, indica que los estratos que han pasado a depender esencialmente de ingresos por actividades extraprediales o de remesas del exterior son víctimas inesperadas de crisis alimentarias y son potenciales candidatos de la inseguridad alimentaria. Finalmente, sostiene que los estratos exitosos que dependen de los ingresos de actividades agrícolas, comerciales no alimenticias, pueden estar expuestos a crisis alimentarias eventuales, ya que sus ingresos están en función de fluctuaciones de precios de sus productos en el mercado internacional. Esto es importante, porque aquellos, aquellas familias que han migrado ya no producen, ya no dependen, ¿no?, de su propia producción, de sus propios alimentos, tienen que comprar, entonces se ven más expuestos a la inseguridad alimentaria, ¿no? Porque eh, se quedan sin empleo o se producen crisis como vemos constantemente que empresas cierran, eh, no les pagan muchos meses, entran en quiebras, etcétera. Entonces, ellos se ven muy susceptibles a, a estas fluctuaciones laborales, a estas fluctuaciones de mercado, y no tienen el acceso porque no han producido, han abandonado sus tierras. En relación de que aquellos que, aunque en una situación de pobreza, aseguran su alimentación, más allá de sus condiciones de pobreza, aseguran su alimentación porque producen y tienen chuño, tienen papa, tienen oca, tienen maíz para su autoconsumo familiar. No padecen hambre. Y lo que necesitan comprar, pues hacen trabajos, venden sus excedentes o son jornaleros para poder generar recursos extras y comprar azúcar, comprar aceite, comprar harina, etcétera, ¿no? Complementar esos productos para su canasta familiar. Bueno, entonces, ese es un análisis de la situación alimentaria, las políticas y lo que el gobierno del MAS eh, ha estado fomentando, ha estado eh, direccionando las nuevas políticas agrarias y de tendencia, ¿no? Eso sería. Ahora, las políticas gubernamentales efectivamente aplicadas durante el primer año de gestión del MAS, buena parte del 2007, se centró su atención en el ámbito de las políticas y acciones agrarias. En junio del 2006 se aprobaba 7 decretos denominados 7 surcos, que en realidad no definen ningún aspecto de relevancia en este tema. Que en realidad los
los programas de acceso a la tierra por parte de los campesinos por la vía del crédito, es decir, la aplicación de políticas que obedecen a los modelos de reforma agraria asistidos por el mercado promovidos por el Banco Mundial. O sea que es una calca, se podría decir, de esas políticas del Banco Mundial orientados a precautelar los intereses de los grandes terratenientes y empresas agrícolas. Por otro lado, el planteamiento del gobierno del MAS en relación a la problemática de la tierra es de consolidar la propiedad de las tierras trabajadas, ¿no? Es decir, aquellas que cumplan con la función económica social y la distribución de tierras ociosas a campesinos, indígenas y originarios por la vía de asentamientos comunitarios. En otras palabras, con mayores o menores énfasis, persigue los mismos objetivos que se planteó la reforma neoliberal de tierras del 96 a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria y que proponía brindar seguridad jurídica a propietarios de tierras que cumplan función económica y social. Entonces, tampoco hay mucha diferencia. En ese sentido y en la medida en que este es el planteamiento central, la revolución agraria del presidente Morales no requería ciertamente de un nuevo cuerpo, porque ya eso se lo tenía, ¿no? Por ello se limitó a realizar algunas modificaciones a la ley de tierras aprobadas durante el gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada del 96, reforma legal que fue aprobada por instancias legislativas y promulgada por el presidente Morales en noviembre del 2006, con la denominada Ley de Reconstrucción Comunitaria de la Reforma Agraria. Por otro lado, el gobierno del MAS, según el PND, el Plan Nacional de Desarrollo, se ha propuesto una distribución de tierras a comunidades campesinas e indígenas de alrededor de 12 millones de hectáreas de tierras fiscales a través, ¿no?, de un proceso de certificación y a través del proceso de saneamiento de la tierra de alrededor de 68 millones de hectáreas. En esta perspectiva, durante el 2006 pretendía distribuir alrededor de 2.200.000 hectáreas fiscales. En el 2007 esperaba certificar 2.300.000 hectáreas, ¿no? Y un saneamiento de 36.900.000 hectáreas hacia el 2011. Sin embargo, para lograr esta meta, la denominada revolución agraria, se restringe tanto que el contenido de la ley INRA señala que la distribución de las pocas tierras fiscales disponibles y la hipotética distribución de tierras fiscales que serían certificadas después de realizarse procesos de verificación y cumplimiento a la función económica social y la expropiación de tierras con indemnización a precios de mercado para ser distribuidas a 4 pueblos indígenas con dificultades para contar con tierras, ¿no? A través de programas de compra-venta de tierras asistidas, y esto principalmente de la propiedad terrateniente que obtiene renta capitalista en Santa Cruz. Entonces se presenta una hipotética reversión de tierras propietarias ganaderas con resabios de relaciones de servidumbre. Según informes oficiales, entre 1996 y 2009, se habían realizado saneamiento de 106.751.000 hectáreas, alcanzándose 35.222.000 hectáreas, es decir, solamente el 33%. Con excepción de Pando, donde se concluyó el proceso de saneamiento, y Oruro,
donde se ha logrado un 45% de la superficie por sanear. En el resto de los departamentos, este proceso no ha logrado avanzar significativamente. En Beni, Santa Cruz, regiones donde se concentra la gran propiedad agraria, capitalista, y la gran propiedad terrateniente, donde el gobierno supone la existencia de importantes cantidades de tierra que no cumplan su función económica social, solamente se ha saneado el 29,8% y el 29,1% respectivamente. Es decir, Beni y Santa Cruz. Y así se puede analizar a las superficies saneadas y aquellas tierras también fiscales que antes que el MAS asumiera el gobierno se habían identificado a la mayor parte de ellas y asciende a 10.300.000, ¿no? De ese total, 6 millones son tierras fiscales no disponibles, 3 millones son tierras fiscales disponibles. Por lo tanto, de ese total, 36.000 hectáreas fueron dotadas, que existirían actualmente más de 2 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles para dotación. Del total de tierras dotadas por el MAS, el 74,5% corresponden al departamento de Pasto, por lo que son tierras forestales que han sido distribuidas entre campesinos como compensación a quienes no lograron alcanzar las 500 hectáreas per cápita definidas mediante Decreto Supremo 2584-8 de julio de 2000. Estas tierras fiscales provienen, además de la aplicación de ese decreto, del Decreto Supremo 27572 del 2004, a través del cual se norma las concesiones barraqueras deberían tener menos de 15.000 hectáreas, lo que facilitó la existencia de tierras fiscales disponibles. Por lo tanto, las tierras dotadas en Santa Cruz fueron 19,9%, en La Paz el 4,5%. Eso pues se puede constatar que los resultados efectivamente alcanzados distan mucho de las metas planteadas en el PND. En relación a las tierras fiscales, la dotación asciende a más de 2 millones, lo que representa 42% en Pando, el 25% de Santa Cruz y el 24% de Paz. Principalmente en el caso de Pando y Ixiamas del departamento de La Paz existen derechos expectaticios de terceros, por lo que no son efectivamente de disponibilidad inmediata. También se han evidenciado magros resultados, ¿no?, en la identificación de latifundios improductivos, ¿no? Hubo bastantes controversias referidas a latifundios improductivos, donde se ha querido demostrar que tierras estaban ociosas. Ha llegado a momentos de avasallamientos, pero ahí quedó la cosa, ¿no? En cuanto a trabajo servil, no se ha tenido significativos, no avances, sino significativos, digamos, relevamientos de trabajos serviles. En cuanto a la producción agraria, el gobierno del MAS comenzó a preocuparse por mayor detenimiento por el curso de la economía agraria, recién a partir del 2007. En el mes de agosto de 2007, se crea la empresa EMAPA para apoyar la producción agropecuaria, contribuir a la estabilización del mercado de productos, ¿no?
y la comercialización de la producción del agricultor. En 2007 aprueba el Programa Productivo para la Seguridad Alimentaria 2008 para contribuir a la estabilidad de los precios de los alimentos básicos. Apoyo de EMAP a la producción de trigo, arroz, maíz y soya, y apoyo de CEPA a la producción y producción de semillas de papa con una inversión de 1,6 millones de dólares. Entonces, estos son algunos de los avances que se ha tenido y los retrocesos. El no cumplimiento de las metas que estaban escritas en el PNB, en su programa. Otra medida importante tiene relación con la constitución del fideicomiso por un monto de hasta 100 millones de dólares para la canalización de recursos financieros, ¿no? A programas de cofinanciamiento con el sector financiero nacional destinados a medianos y grandes productores de alimentos y otros rubros productivos afectados por los desastres naturales de la línea del 2005. Esos son, y ustedes pueden ir concluyendo con este documento de ver la situación, los avances y los retrocesos o las dificultades que ha tenido la política agraria y la de tierras del gobierno del movimiento al socialismo. Hacemos mención a esto porque son casi 14 años y ahora 2 más que está en gobierno, ¿no? Bueno, quisiera, a ver, aquí hay unos chats, quisiera pasar también quisiera algunos comentarios, escuchar de parte de ustedes respecto a lo que estamos compartiendo de las políticas nacionales y cuáles son sus puntos de vista. A ver si podrían algunos de ustedes participar o algunos. Y después ya nos vamos a concentrar en la otra parte del programa que es la agricultura familiar campesina. A ver, les doy la palabra, por favor, a ver quiénes quieren compartir sus puntos de vista. No hay. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es Pamela Laura. Con mucho Bien, gusto. igualmente. Bueno, en principio quería referirme al tema de em, la parte de seguridad, la conceptualización que se tiene en cuanto a seguridad alimentaria que habíamos visto en principio y también los niveles de responsabilidad que vendría a tener cada entidad gubernamental, ¿no? Entonces, en principio, hacer referencia a que dentro de este material que teníamos, se ha dado lectura y se puede ver que todavía no hay una definición, digamos, totalmente consensuada de lo que es, se consideraría seguridad alimentaria. Sin embargo, hay una buena aproximación, ¿no? Que nos hace Paz y Sánchez en el 2002, ¿no? Y que básicamente realiza un punteo de los cuales lo más importante sería que en lo que se está de acuerdo también en la Agenda 2025 es que es un derecho humano, ¿no? La seguridad alimentaria va a ir a constituirse en un derecho humano y por lo tanto la accesibilidad tendría que estar garantizada por el gobierno central, ¿no? Y en este punto, por ejemplo, cuando habla de los niveles de gobierno, hace referencia también a los ministerios y viceministerios integrados, ¿no? La parte de salud, deporte, educación y la parte del viceministerio del manejo de las tierras, ¿no?
Y acá es donde yo tengo una opinión que había plasmado también en el ensayo, que dice lo siguiente. mm, Siempre, al momento de generar las políticas se tienen estos niveles, ¿no? Altos, digamos, de gobierno, la cabeza de cada sector, pero al momento de hacer ya la distribución del presupuesto para los proyectos, porque estos programas tienen que llegar a conformarse en proyectos que se ejecuten concretamente, el gobierno central restringe los recursos a las entidades, a las subnacionales, ¿no? Es decir, llegaríamos a nivel municipal. Entonces, ahí el problema, ¿no? Tenemos por un lado, un discurso que dice que asegura la soberanía y la seguridad alimentaria, ¿no? Con todo este aparato, digamos, de viceministerios y ministerios que están involucrados. Sin embargo, a la hora de asignar ya el presupuesto para los programas, planes y programas, pues se restringe mucho, ¿no? Digamos, uno de los programas que se lleva a cabo y con mucha restricción siempre es el de el suplemento o complemento del desayuno escolar, ¿no? Cada año los padres de familia y todas las comunidades educativas tienen problemas para poder seleccionar, diríamos, de la mejor manera, ¿no? Estas empresas y por lo general es tardía la contratación. Entonces, estos meses que quedan los niños y los jóvenes sin este suplemento, pues por lo general se queda así, ¿no? Y es cada año lo mismo. Entonces yo veo ahí una brecha entre lo que es teóricamente las políticas con la operativización de estas políticas, ¿no? Ya llegando al tema de las subnacionales. ¿Y qué es lo que hacen luego estos niveles superiores? Solicitan informes a los niveles inferiores de cumplimiento de todo esto, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, les niegan presupuesto, ¿no? Cada vez que hay que inscribir en el POA. Entonces ahí yo veo una brecha, ¿bien? Entre lo que es la teoría, el discurso y lo que en realidad ocurre. Y lo vemos en la realidad, ¿no? ¿Quién lo manda? Digamos que ha mandado a sus hijos o tal vez es profesor y ve esta realidad, ¿no? Yo me encuentro cada año en esta realidad donde se tiene dificultades para llevar a cabo estos programas, ¿no? Y por otro lado, también ¿no? Se habla de la equidad y la distribución de los recursos que implican a todos, ¿no? Sin distinción de sectores sociales, geográficos, sin exclusión, ¿no? Entonces, de esta parte también estaríamos viendo que a veces en el área rural hay diferencias entre el área rural y el área urbana. Y según estas definiciones universales, no debería existir estas diferencias, ¿no? Estas diferencias en la dotación de los programas, etcétera. Entonces, está bien para mí, está bien que se enfoque los gobiernos, las políticas en los sectores vulnerables, ¿no? Es decir, en las personas con alguna discapacidad o en periodo de lactancia o en los niños más pequeños, ¿no? En edad escolar. Sin embargo, a veces solo se enfoca en estos sectores, olvidando al sector que en realidad es la fuerza laboral, que sería la gente que está en edad laboral y de estudio. Entonces, esas dos cuestiones quisiera comentar, ¿no? Y me gustaría también recibir su retroalimentación, doctor. Muchas gracias por cederme la palabra. Gracias. Muchas gracias a usted por su participación, licenciada Pamela. Sí, es evidente lo que menciona. Lo que pasa es que hay muchos factores que influyen, ¿no? En la asignación de recursos, en la asistencia técnica, en lo que la operativización, lo que usted mencionaba. Si bien hay planes, programas y proyectos que se desarrollan, se elaboran en los distintos ministerios, viceministerios, ¿no? Diferentes instituciones del Estado y también instituciones, mm, instituciones bilaterales de cooperación que trabajan con nuestro país, ¿no?
se mandan a hacer muchos estudios, se mandan a hacer diseños, consultorías, y lo que realmente se lleva de todos esos materiales al campo, a la asignación de recursos para esos proyectos elaborados, son pocos. Los funcionarios, o sea, los profesionales, tienen la mayor aspiración de ocupar un puesto laboral, tener un salario asegurado y listo. Con raras excepciones, con raras excepciones, que de aquel profesional que, que se preocupa en investigación, que se preocupa en llevar a la práctica sus conocimientos, en apoyar a su comunidad o a una comunidad ajena tal vez a su mismo contexto, pero lo que yo pude ver en más de 30 años de trabajo es eso, es, como se dice, la comodidad personal del profesional, un círculo de comodidad, eso es, ¿no? Eh, de asegurar sus ingresos, su seguro médico, su familia, etcétera, y hacer también lo que se le indica, elaborar un proyecto, revisar una consultoría, hacer seguimiento a un consultor o a una consultora, presentar informes mensuales, presentar informes anuales. Muchos al campo pocas veces salen, me comento, ¿no? Muchos al campo pocas veces salen. Entonces, también los recursos asignados para tareas de campo, para los mismos proyectos, la logística, los gastos administrativos son pues reducidos. No hay lo suficiente número de vehículos, de choferes, de gasolina, de todo lo que se requiere para hacer asistencia técnica, para llegar a municipios. Me refiero a un nivel central de ministerio, viceministerio. Lo que sucede a nivel gobernación, sabemos el panorama político, lo que pasa. Quienes tenemos en la gobernación de La Paz, en otras gobernaciones, ¿no? De otros departamentos, Santa Cruz y otros lados, ¿no? Y los resultados que presentan también esas gobernaciones referidas, en este caso, a la producción, a la distribución de alimentos también. Y el otro nivel subnacional, ya local, corresponde a las alcaldías, que tienen tareas también, tienen POAs, tienen planificación para hacer, fomentar de alguna manera los huertos urbanos, programas de capacitación, el llegar del productor al consumidor, después el desayuno escolar, ciertas actividades, pero son actividades de menor impacto. Quizás podemos verlo desde un punto de vista muy, muy pequeño, que pueda tener un impacto en el desayuno escolar. Por ejemplo, los niños, las familias salen inclusive a bloquear carreteras porque el gobierno municipal no le atiende, etcétera, ¿no? Pero viendo ya desde una óptica así macro, son cosas pues muy puntuales, ¿no? Cosas muy pequeñas que no pueden tener un efecto multiplicador, un efecto
eh, mayor, ¿no? Entonces, lamentablemente esa es la situación a todo nivel, ¿no? Lo que recae en el productor es el INSAPO, se ha creado el Instituto Nacional de Seguridad, de Seguro Agrario, ¿no? De Seguro Agrario. Entonces, tiene la misión de ¿qué? De pagar o indemnizar por desastres naturales a aquellos que han perdido por granizadas, por heladas, por lluvias, inundaciones, se tiene que pagar o indemnizar a los productores, pero que en el fondo también no hay pues cuantificaciones eh, exactas. Muchos se inscriben así en grupos de sus asociaciones de productores, sindicatos, mandan listas, pues eh, se presentan ciertos respaldos firmados por autoridades locales, etcétera, de AILUS, por ejemplo, ¿no? Asociaciones de productores, refrendado por gobiernos municipales para que el INSA los pueda atender, que no en su totalidad los resultados son los más esperados, ¿no? Se hace lo que se puede. El mínimo esfuerzo campea nomás en nuestro medio. Y esa es la realidad. Sí, ¿Sí? a eso justamente me refería, doctor. Sí, perdón por interrumpir. Es esa falta diríamos, de protocolo Voluntad. para hacerlo, sí, porque son iniciativas aisladas, también tal vez con buena intención, incluso algunas ferias que se realizan educativas sobre alimentación, incluso se ha incluido, ¿verdad?, en la, en el programa. Y de vez en cuando hacen ferias los profesores y mostrando, pero como usted decía, el efecto multiplicador ahí en realidad no existe porque no es sostenible, no es algo que se aprende, sí, y se manifiesta, pero ¿cómo podríamos hacer que esto realmente genere un ciclo, ¿no? Es decir, si los estudiantes podrían trabajar realmente en un huerto y podrían producir y en algún momento ese producto poderlo consumir, ahí estaríamos generando, ¿no? Pero desde que son licitaciones y empresas aparte, entra en juego todo esto de la burocracia, diríamos, ¿no? Y que retrasa el proceso. Exacto. Sí. O sea, es largo, ¿no? Estaríamos hablando horas de nuestra situación, analizando, ¿no? Nuestra, mm, nuestra forma mismo de ver el mundo, de ver nuestro país, de ver nuestro futuro, eh, mm, qué aportamos cada quien, qué queremos con nuestra sociedad. Cada quien tira para su lado, quiere asegurar un ingreso y sálvese quien pueda. Lamentablemente esa es la situación, ¿no? Y, pero yo le digo que este tema de la alimentación no es un tema secundario, es un tema fundamental. Sin alimentación no vivimos, ¿no es cierto? Entonces, tarde o temprano se va nomás, vamos a tener que apretarnos nomás los cinturones y poner de nuestra iniciativa para producir. Va a llegar momentos, estamos viendo, no llueve. Han sembrado hace 3 semanas, hace un mes, han sembrado papas en el altiplano, otros productos, esperando que las lluvias lleguen y puedan germinar y comenzar
la planta. Pero ¿qué está pasando? ¿No? Y si vamos a tener, si esto continúa, no habría cosechas y los precios se dispararían, tendríamos que importar de otros países. Entonces, la cosa se complejiza y se complejiza más todavía con el incremento, con el aumento de la población, con la migración del campo a la ciudad, como hemos estado analizando. Son problemas que van agudizando y vamos entrando a una crisis alimentaria, a una crisis de agua, a una crisis alimentaria. Tenemos tierras, sí, Bolivia tiene tierras, es un país grande, ¿no? Más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, es un país grande en territorio, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Israel, con tantos países, con Qatar, eh, que va a comenzar el mundial. Miren, un país que no llega ni a Oruro, o sea, es pequeñísimo, pero con una riqueza tan terrible, ¿no? Eh, nos tenemos que repensar, tenemos que cambiar esa visión que todos estamos eh, ahora teniendo, ¿no? De no dar esa importancia real que tiene la alimentación, la producción de alimentos y el agua, dos cosas cruciales. A ver, le vamos a dar paso al licenciado Patricio José Yayuque. A ver si por favor estaba levantando la mano. Doctor, buenas noches compañeros. Doctor, interesante lo que usted nos comenta. También quería aportar, bueno, de acuerdo a un canal de investigación Cambio, se tiene tres pilares en cuanto a la soberanía alimentaria y la seguridad alimenticia, ¿no? Alimentaria. El primero estaríamos hablando de la priorización de la alimentación, tomando los aspectos del acceso a la tierra, ¿no? Acceso al agua, ¿no? Acceso a los créditos agrícolas, ¿no? Me parece que en este tiempo ya hay, creo que algunas entidades que están haciendo, bueno, desde tiempo, ¿no? Están dando acceso a créditos agrícolas, acceso a semillas sin modificación genética. El segundo pilar estaríamos hablando de la involucrar en todo este proceso siempre, ¿no? A los campesinos, al área del campesino, para evitar quizás esa, como se comentaba, la migración campo-ciudad, ¿no? El otro tercer pilar se estaba tocando es la prevención de los conocimientos ancestrales, ¿no? En eso, más o menos en esos pilares se está hablando sobre lo que es soberanía alimentaria. También pero quería comentar también que hay, bueno, de acuerdo a algunos medios de comunicación, por ejemplo, escritos, por ejemplo, indican que eh, actualmente Bolivia sigue dependiendo de algunos otros países para lo que es alimentos como la papa, el trigo, el tomate y la cebolla, ¿no? Eh, algunos comentarios respecto a específicamente a la papa y a la cebolla indican que, bueno, el tomate y la cebolla producidas aquí en el país generalmente son aguanosas, indican, y bueno, tienden a podrirse rápidamente, indican, ¿no? Las señoras que venden. Em, y bueno, también se comenta en este medio de comunicación que el país más, digamos, del país que más importamos estos productos es de Perú. Me refiero a la papa, el tomate y la cebolla, ¿no? Evidentemente ha ido disminuyendo el porcentaje de importación, ¿no? Pero seguimos dependiendo de este país hermano, ¿no? De Perú, ¿no? Para hacer, para, digamos, satisfacer a toda la población.
En este sentido, estaríamos indicando que todavía no estamos entonces aptos o no tenemos, Bolivia no tendrían estos alimentos una soberanía alimentaria, ¿no? Em, ya para concluir, también estaba leyendo que en Bolivia se tiene 1.500 variedades nativas de papa, de las cuales solo 21 variedades son las más comercializadas. Y bueno, también acotando ya para, digamos, concluir mi conversión, el cuarto pilar, como había comentado quizás una colega, es incentivar y desarrollar y madurar más las políticas locales, departamentales y nacionales, ¿no? Porque eh, cada, pienso personalmente que cada uno de nosotros nos hemos acostumbrado a un cierto tipo de alimentación, ¿no? Y que cuando, por ejemplo, cuando van, cuando se va a otro país, ¿no? Cuando se migra, por ejemplo, en Argentina, muchos colegas sabrán, quizás en España también, siguen la tradición de hacer el chuño, ¿no? Elaborar el chuño, ¿no? Generalmente lo hacen creo que en sus refrigeradores, ¿no? Entonces, no, se sigue manteniendo esta costumbre eh, de consumir el producto, ¿no? Con lo que nos hemos criado, hemos ido desarrollándonos, ¿no? Eso sería, doctor. Muy bien, muchas gracias, licenciado. A ver, le damos paso a Juan Rubén Paco, que levantó la mano también. Muchas gracias, doctor. Doctor, colegas, muy buenas noches. Doctor, sí, Adelante, quería hacer doctor. el siguiente aporte, ¿no es cierto? Estaba escuchando la intervención de mis colegas y también la suya y me parece importante un aspecto en el sentido de que como país, problemas agrícolas, basándonos en la historia que hemos tenido, siempre han habido, ¿sí? Y nuestra dependencia sobre todo de los aspectos naturales, ¿no? O sea, es increíble pensar que hace como 40, 50 años atrás dependíamos de las lluvias y a estas alturas del siglo XXI seguimos dependiendo de las lluvias. Hace un momento le escuchaba, doctor, usted intervenir en ese sentido y es cierto, ¿no? Porque los comentarios que se hacen en los mercados, los comentarios que hacen las personas que están vinculadas a la compra de los alimentos en casa, por ejemplo, han recogido, ¿no? Ese parecer, porque las caseras dicen que no hay lluvias, por tanto no hay producción o no va a haber producción de papa. O sea, tiene razón, doctor, en el sentido de que se avecina, ¿no? Una crisis alimentaria. Mm. Peor aún cuando hace unos pocos días atrás una autoridad de gobierno dice que tenemos que restringir el uso del agua porque estamos entrando en una crisis también con este elemento, ¿no? O sea, los problemas siempre avisan al venir, ¿no es cierto? Los problemas siempre avisan. El problema del agua se veía venir ya hace como 4 años atrás y la verdad las autoridades lo han dejado ahí, lo han dejado de lado. Es cierto, proyectos Sí. se Mm. intentan hacer, No. proyectos, el papel aguanta todo, pero no se ejecutan, ¿no? Y no se da prioridad a los proyectos que de verdad deberían ser de prioridad nacional o Sí. por lo menos local en este caso, ¿no es cierto? Y el otro aspecto, ¿no? Del que hablaba el último colega es muy cierto. Los productos peruanos invaden, ¿no? Los mercados acá de La Paz sobre todo, pero no porque estemos importándolos, porque nosotros queremos importarlos, es porque francamente no abastecemos nuestro mercado y el punto más grave de esto es que los productos peruanos son más baratos y eso es porque ellos ya de alguna manera se han mecanizado, han aplicado tecnología en lo que ellos hacen para producir más Exacto. y lógicamente Sí. ellos pues nos van a abastecer en ese sentido, ¿no? A un precio más barato y nuestros productos ya no compiten con esos productos. Y esa es la razón por la cual nuestros campesinos finalmente, sí, tienen que emigrar a la ciudad, porque hay que ser Mm. también fríos en ese sentido, ¿no es cierto, doctor? A ver, como profesional, yo, si quiero ir a innovar tecnología al campo, tengo que tener pues las condiciones necesarias para poderme quedar allá un buen tiempo, porque no es cuestión de ir un sábado, un fin de semana, un mes, 2 meses, donde no voy a ver siquiera un ciclo de producción e intentar ahí innovar una tecnología. Tendré que estar por lo menos, pienso yo en mi criterio, desde el punto de vista de desarrollo de equipos, tendría que estar por lo menos 5 años, ¿no? Para ver si mis equipos
podrían de alguna manera coadyuvar en esa producción, o mis ideas como profesional podrían coadyuvar. Si no me dan las condiciones, pues simple y llanamente no lo voy a hacer, porque finalmente mi familia también vive de lo que yo trabajo, ¿no es cierto? Y uno no puede arriesgarse a intentar hacer experimentos en otros ámbitos, en otras regiones, ¿no? Ese es un factor. Y lo propio sucede con el campesino. Si su producción no da, si su producción no rinde, si su producción no puede competir con la producción del país vecino, pues deja de producir y se tiene que venir a la ciudad, ¿no es cierto? Eso es además lo lógico y siempre ha pasado, no solo en Bolivia, pasa en cualquier región del mundo. De hecho, estaba leyendo un artículo hace no mucho donde muchas regiones que eran consideradas rurales en China han dejado de ser rurales porque su gente ha preferido irse a la ciudad, no porque no tengan, no porque no puedan competir sus productos, ni mucho menos, porque la demanda industrial de China es tan fuerte que requiere mano de obra para la fabricación de sus diferentes industrias, ¿no es cierto? Ellos tienen otros factores, pero ese motivo siempre se va a dar, este fenómeno siempre se va a dar de que las áreas rurales comiencen a convertirse en ciudades inclusive. Entonces es un ciclo del que no podemos salir, y lo triste es que no pudimos salir hace 60 años y no podemos salir ahora, ¿no? Seguimos en lo mismo y recalco, ¿no? Los problemas siempre avisan. Entonces ya estábamos siendo avisados hace años con problemas de crisis de agua, y es triste que hasta ahora sigamos dependiendo de las lluvias, de los fenómenos naturales, y no hayamos podido encarar una revolución agrícola desde el punto de vista tecnológico, que Perú sí lo ha hecho, no sé si bien, mejor o peor, pero lo ha hecho, pero ahí se están mostrando los resultados en nuestros mercados nacionales. Esa era mi intervención, doctor, le estoy muy agradecido por la atención. Gracias, muy bien. Muchas gracias por su aporte, licenciado Rubén Paco, y a todos los que están participando, ¿no? Siempre es enriquecedor escuchar las opiniones, escuchar sus puntos de vista. Es justamente lo que estos programas postgraduales quieren, ¿no? Quieren, se tiene que incentivar esta retroalimentación, estos debates, porque es un mecanismo que enriquece al participante y también al expositor, ¿no? Esa es la idea. No es un monólogo. Sería lindo que se tenga clases presenciales, pero a través de este medio tratamos de hacer esfuerzo, ¿no? Bueno, con referencia a lo que menciona el último participante, podemos sí señalar que Perú, lo que pasa es que Perú tiene también una tradición productiva larga, ¿no? Pese a tener pisos ecológicos semejantes o parecidos a nuestro país, con excepción que ellos tienen una costa, nosotros no tenemos costa, pero tienen valles, tienen altiplano, tienen selva que le llaman, o son zonas como el oriente, ¿no? Con harto recurso forestal. La visión que tienen de la producción en el Perú es pues una visión empresarial y de exportación, ¿no? Sus universidades, sus investigadores, sus técnicos profesionales se capacitan no solamente en sus universidades, que por cierto son bastante reconocidas las universidades, ¿no? La Universidad de Puno, la Universidad del Callao, la Universidad de La Molina, ¿no? Y otras universidades, ¿no? La de San Marcos, que es la primera en el continente antiguo, ¿no? Y de tradición, son universidades con una fuerte formación, una sólida formación. Muchos salen al extranjero, a otros países, a Italia, España, Estados Unidos y otros países a especializarse en diversas temáticas relacionadas con la producción agrícola
pecuaria, forestal, y aplican, aplican esas técnicas, esos conocimientos. La mecanización está bastante adelantada en Perú. El riego, sistemas de riego, pivot, sistemas de riego, aspersión, goteo, toda la parte de la costa que es seca, pero tienen riego, goteo, tienen riego, aspersión, producen bananos, producen cítricos en toda esa franja. En toda esta parte del Perú, desaguadero pasando a ese otro lado, producción de papas, de hortalizas, de zanahorias, cebollas, a gran escala, mecanizada, tecnificada, con el uso de fertilizantes, nuevos fertilizantes, fertilizantes también orgánicos, etcétera. Entonces hay una promoción, hay un empuje fuerte, un apoyo también del gobierno central a los productores, ¿no? Hay seguros también contra eventos adversos, como Bolivia ha querido también emular, tenemos nuestra institución. Y entonces, nos tienen varios pasos por delante con relación a nuestros niveles de producción y de productividad. Nos han adelantado, eso se tiene que reconocer, han avanzado. Y exportan pues nuestros productos, entran nuestros productos, tenemos que comprar su producción porque no abastecemos. Y lo que mencionan ustedes también es cierto, ¿no? Si no se dan las condiciones, la seguridad de tierras en el campo, no hay las condiciones necesarias, mercados, tenemos, están viendo los problemas tan fuertes con bloqueos de caminos, ¿no? Como en ninguna parte del mundo se da, acá es cada día, bloqueos de caminos que se pierden millones de producción agrícola, de tomates, de producción de verduras, de frutas y de todo, ¿no? Entonces, si no hay esa seguridad, como menciona el anterior participante, no, pues no te vas a ir a trasladar a ser aventurero queriendo producir, ¿no? Tendrías que estar por lo menos, dice, unos 5 años, sí, evidentemente, para ver cómo has avanzado o no has avanzado nada y qué el gobierno te ha garantizado. En sus políticas, por ejemplo, del gobierno, de la dotación de tierras fiscales, a partir de la promulgación de este decreto de redistribución de tierras a los no, que no tienen tierra, ha hecho que se abran fronteras, se abran zonas en Pando y les doten a gente de Potosí, a gente de Oruro, de otros lugares, pero sin crear las condiciones adecuadas de acceso de caminos, de salud, de postas, de colegios, de escuelas, postas, caminos primarios, secundarios. No, no, nada. Son montes en los que la gente ha ido porque ha habido esa experiencia, ¿no? Teníamos inclusive un ministro o viceministro que de bastante peso del gobierno de Evo Morales, que era el responsable de estos temas, ¿no? Y que la gente se ha encontrado con climas tórridos, calientes, insectos, ¿no? Eh, enfermedades que hay en esos lugares endémicos, inundaciones, ¿no? Temperaturas altísimas, muchas condiciones adversas que han tenido que regresar, que están acostumbrados al frío, a climas más o templados o fríos, a esos lugares y sin las condiciones adecuadas, tuvieron que regresar a sus lugares, ¿no? Y esos programas han quedado ahí.
ahí quedaron. Bueno, son algunas experiencias que les comparto. No sé si hay algún otro participante, alguna licenciada, algún licenciado que quiera aportar o comentar. A ver. Tengo dos documentos referidos a la... No sé si se puede ver esta presentación. En verde dice... ¿Se ve? Sí, sí. Agricultura familiar, agroecológica, campesina en la comunidad andina. Este es un documento y hay otro más que seguramente en la plataforma el doctor lo ha colgado y si no yo les voy a pasar al mismo grupo, ¿ya? Tendríamos que analizar un poco este documento referido a la agricultura familiar, lo que está sucediendo en nuestros países, la situación, la iniciativa de promover la agricultura familiar, ¿no? Lo que está pasando en el Ecuador, en Bolivia, en Perú, algunas iniciativas de producción familiar, lo que implica esos saberes, esa transmisión de saberes también, de generaciones en generación, ¿no? Agricultura sana, esos programas que producen, o esos productos que producen los campesinos y los llevan a los mercados locales, el significado que tiene de conservación de sus tierras, de, de apoyo a la alimentación, ¿no? Entonces es bastante interesante leer este documento y podemos nosotros decir que gracias a una gracias a una buena parte de los productores familiares, de los productores campesinos, es que es que tenemos los alimentos en la mesa, ¿no? Y debemos estar agradecidos a que ese tipo de, ese tipo esa forma de abastecer nuestra mesa, nuestra alimentación funciona en nuestros países. Miren, este es el ejemplo, las experiencias en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, que son pues completamente distintas la realidad de la seguridad alimentaria en otros contextos, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, acá mismo en Chile, en la Argentina, en el Brasil, las relaciones, las relaciones de productores familiares, campesinos, locales, son completamente distintos. La visión eh, es otra, ¿no? Totalmente, eh, digamos, capitalista ya de mm,
a un nivel de producción y de productividad avanzada, tecnificada que tienen los países vecinos y países de afuera con relación a nuestros países que todavía gozamos de productos sanos, de productos inocuos, de productos orgánicos, de variedad de productos, ¿no? Que hacen que la biodiversidad sea enorme en nuestros países, ¿no? Entonces, este documento que le mandé al doctor Cayata para que les entregue, y hay otro más, lo vamos a ir analizando. Pienso yo, y según lo planificado, que comenzaríamos con esta temática de la agricultura familiar. La próxima clase, el miércoles y el día viernes. Y así concluimos el contenido del módulo, ¿no? Bueno, yo creo que ya son casi, falta algo para las 9. Les voy a dejar este documento y lo voy a poner también en el grupo para que lo puedan ir mirando y mañana podamos ir avanzando, o el miércoles podamos ir avanzando y podamos también escuchar sus puntos de vista respecto a la temática que vamos a abordar. ¿Ya? Entonces, yo creo que aquí vamos a ir dejando por hoy. Doctor, Y adelante. disculpe, es respecto a los foros. Hasta ayer he revisado la plataforma y no había todavía los foros. Quería pedir, por favor, si usted ya lo puede poner los foros, porque usted sabe Ya. que solamente los fines de semana, Sí, particularmente, sí. yo tengo tiempo y puedo hacer los foros. Y también el Ya. trabajo final, doctor, por favor, así vamos avanzando cuando tengamos tiempo. Por favor, les rogaría. De acuerdo. Voy a tomar en cuenta eso y también voy a hablar con el doctor Cayata. Y sí, mañana voy a hacer esto y para ponerles los foros más. Aunque yo le envié ya el material a él, pero con toda el ajetreo de trabajo que debe tener, no debe estar colgado. Voy a tomar en cuenta, licenciada, ¿sí? No se Gracias. preocupe. Bueno, entonces en eso quedamos, nos encontraríamos el día miércoles. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y nos vemos pasado mañana. Que tengan Muchas Hasta gracias. luego, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Doctor, buenas noches.